Se cuenta que hace algunos años en una casa de caña vivía una señora muy mayor, una señora ya viejita de alrededor de unos 80 años. Estaba muy sola, triste y abandonada a pesar de haber tenido 14 hijos. La señora nunca era acompañada por sus hijos y vivía en una casa de caña muy precaria. Y lo que se encontraba dentro de su casa, además de ser pocas pertenencias para su vida diaria, era un ataúd que ella misma había mandado hacer para el día de su muerte. Esta anciana, al verse ya enferma, llamó a todos sus hijos, que fueron llegando de uno en uno para decirles cómo les iba a repartir lo poco o nada que ella tenía, pero sobre todo para pedirles que el día de la muerte de ella, lo que pedía, lo que quería era que quemen su casa de caña junto con un antiguo baúl que tenía cerca de su cama. Nadie se negó a esa petición, todos dijeron que estaban de acuerdo en quemar estas dos pertenencias, menos su hija menor. La hija menor no quería quemar el baúl porque no sabía por qué había tanto misterio, jamás se había podido acercar a él, ni nadie le contaba cuál era la trascendencia de este objeto. Hasta que un hermano de ella, ante tanta insistencia, decide contarle que hace muchos años el abuelo de su padre había ido al monte y con una hacha había decidido tirar un árbol de pechiche. El pechiche es una fruta que se encuentra aquí en la costa del Ecuador, unos árboles grandes que dan estos frutos negros que se llaman pechiche. Este abuelo, al dar el primer hachazo al árbol, se dio cuenta que bajó un duende, quien le pidió por favor que no corte el árbol, porque esa era la morada de sus hijos. Sin embargo, este abuelo no le importó nada de lo que el duende le dijo y decidió seguirlo cortando. Y cuando alzó a ver, vio que en las ramas se encontraban varios duendes. Y el duende jefe le volvió a decir que por favor no tire el árbol, porque las vidas de los duendes están atadas al árbol donde ellos nacen, y que cuando él corte el árbol, iban a morirse los duendes junto con los frutos del mismo. Sin embargo, el abuelo continuó cortando, y los duendes fueron cayendo muertos, uno por uno, como los frutos de este mismo árbol. Y antes de que el árbol caiga por completo, el duende mayor le lanzó una maldición, diciéndole que todo lo que haga con la madera de ese árbol será maldito. Y cada vez que alguien use algo de lo que pase, de lo que se haga con este árbol, pasará una desgracia en su familia. La hija menor, la que estaba interesada en el baúl, se rió, no creyó esta leyenda, y bueno, decidieron irse y dejar ese día ahí ese baúl porque su madre aún no había muerto. Pasaron algunos años, la chica en cuestión se casó, tuvo 2 niñas, una niña de 5 años, otra de 3 años, y fue el momento en que su madre ya se encontraba agonizando. Nos volvió a llamar a su casa de caña para despedirse, se fue despidiendo de todos y antes de morir, lo único que les pidió es que por favor no se olviden de quemar el baúl junto con su casa de caña. Enterraron a la señora y en efecto quemaron la casa con el baúl adentro. El día siguiente, cuando fueron a ver las cenizas, se dieron cuenta que se había quemado todo menos el baúl. El baúl seguía intacto. Y ahí fue cuando la chica menor decidió llevarse ese baúl a su casa. Pero un hermano le dijo, ya que tú estás insistiendo tanto en llevarte este baúl, te voy a contar lo que ahí pasó. Cuando mi bisabuelo, terminó de hacer este baúl con la madera del árbol de pechiche, lo había tenido en su casa y 2 de sus hijos decidieron meterse en él para jugar a las escondidas. Pero resulta que una vez que entraron al baúl, el baúl se selló de tal manera que ellos empezaron a gritar y nadie lo pudo volver a abrir. Incluso con la misma hacha que cortaron el árbol, le dieron al baúl, pero el baúl no se rompía, no se abría, no había forma de hacerlo, hasta que al cabo de 1 hora el baúl se abrió solo para mostrar únicamente los cuerpos de los 2 niños ya muertos asfixiados. Tremendo. Dios. Entonces, cuando el abuelo fue cuando sacó los niños de este baúl, escuchó una risa que venía del fondo del mismo, lo cual le hizo recordar la maldición que había dado el duende sobre él, y fue desde ahí que cerraron ese baúl y lo único que pedían era que nadie lo use. Pero esta chica aún así
decidió llevarse el baúl a su casa y no hacer caso de lo que le contaban sus hermanos porque pensaba que todo era una mentira. Pues llegó el día en que ella dejó el baúl dentro de su casa y se fue a llevarle su comida a su esposo porque ellos vivían en el campo, y dejó a sus 2 hijas, la de 5 y las de 3 años, en la casa, recomendándoles que se porten bien. Y ellas tuvieron la brillante idea de esconderse dentro del baúl para asustar a su madre cuando venga. Cuando su mamá regresó, no encontró a las niñas y se dio cuenta que se habían metido dentro del baúl y escuchaba sus gritos constantemente, llamó a la gente que vivía alrededor y nuevamente no pudieron abrir el mismo. Al cabo de 1 hora el baúl se abrió solo, nuevamente para mostrar el cuerpo de las niñas muertas. Entonces, cuando del pueblo decidieron traer a los santos y finalmente pudieron quemar este baúl maldito por los duendes del árbol de Pechito.